Muy buenas tardes tengan todos ustedes, bienvenidos a Memorial del 2024. Hoy quiero referirme a un fenómeno muy curioso, pero no por ello menos digno de ser estudiado y de ser seguido de cerca, porque estoy viendo el surgimiento, y todos lo estamos atestiguando, o el resurgimiento de la ultraderecha, que al primero que parece que se va a llevar entre los pies es a la que esa ultraderecha denomina la derechita buena ondita, que no es otra cosa que el PAN. Y le dicen así porque no se atreve a defender abiertamente los valores que ellos abrazan, la ultraderecha, y que no es otra cosa más que decir: nuestra misión en la vida es instaurar el reino de Dios en la tierra. Y sus principios, su moral, su conducta. Una conducta ética, moral y apegada a las buenas costumbres. El PAN, pues bueno, con su alianza con el PRI y el PRD, pues sí, en cierta medida abdica a ese conservadurismo a ultranza que caracteriza a la ultraderecha, pero también incurre en un contrasentido porque pues cada uno de esos partidos tenía una ideología muy diferente, en la que pues la ultraderecha, opuesta al régimen instaurado por el Partido de la Revolución, las nacionalizaciones, la fortaleza del Estado, un Estado paternalista, protector de su sociedad, etcétera, que nunca lo tuvimos, ¿no? Pero de todos modos se oponían a ello. Es como aquel principio que estaban tratando de publicitar con respecto al comunismo en México, ¿no? En fin, se oponían a un Estado emanado de la revolución que en teoría pues iba a vigilar del bienestar de la sociedad, y que pues paulatinamente en la evolución misma tanto de nuestra legislación como de los regímenes se iba apartando de la religión en un Estado laico, pero que en el fondo otra vez eh, luchan contra cual Quijotes, contra molinos de viento, porque ni el Estado emanado de la revolución, pues en términos reales, jamás luchó por el bienestar de la sociedad. Puede salvarse un tanto cuanto Cárdenas, el general, por el reparto agrario, la nacionalización, la identidad nacional, la consolidación del sistema político mexicano con el partido de masas, sus sectores, la cooptación, en fin. Y resulta curioso que pues si la mayoría de los presidentes emanados de la revolución hasta llegar el neoliberalismo, y ahí todavía fue peor, porque si antes no se preocuparon por la sociedad, mucho menos después, con esta ferocidad del mercado, pues resulta que la ultraderecha se estaba peleando con fantasmas o con molinos de viento. Claro, había otras cuestiones que sí tenían que defender a ultranza, y que precisamente conforme fue avanzando el tiempo fueron, fueron siendo parte, fueron convirtiéndose en parte de nuestra realidad, como es la eutanasia, por ejemplo, el aborto, el matrimonio entre las personas del mismo género, que esas personas del mismo género tuvieran el derecho de adoptar, por ejemplo, en fin, o el aborto. Cuando digo el aborto, pues privando a la mujer de su capacidad de decidir. Es algo siempre muy, muy discutible, como aquello de cuándo realmente puede uno eh, pensar en que se concibe la vida. Algunos científicamente, o por lo menos escudados en la ciencia, dicen que pues bueno, ya es hasta la 12ª, 15ª semana que ya podemos considerar a ese un ser humano. No lo sé. Y no lo estoy viendo desde el lado religioso, ¿no? No lo veo desde ese punto de vista, pero pues tendría que confluir muchas ideas y muchos órdenes de estudio para definir cuándo realmente comienza la vida.
No me voy a meter en esa discusión porque ni soy mocho, ni soy científico eh, al que, según la moda, toma partido. En fin, es una discusión en la que no voy a caer, quizá en otra ocasión eh, lo traigamos a cuento poniendo ambas posturas confrontadas para escuchar sus argumentos. Pero en fin, insisto, la ultraderecha siempre se peleó con molinos de viento, salvo hasta que nos alcanzó el destino. Y pues todas esas realidades sociales como el matrimonio entre personas del mismo género, la eutanasia, el aborto, en fin, nos alcanzaron, el matrimonio entre las personas del mismo género, su derecho a la adopción, nos fueron alcanzando y así funciona, por ejemplo, el derecho en una sociedad. No sé si sea lo correcto, no siempre lo es, pero por ejemplo, siempre se dice que a veces la legislación marcha más lento que el ritmo de la sociedad. Y cuando se aprueba algo o se reforma algo, como por ejemplo en el caso del matrimonio entre personas del mismo género, es porque esa realidad ya rebasó a la ley y hay que ajustar la ley a la realidad. Muy discutible porque si se pusiese de moda asesinar al que delinquió, al margen del delito que haya cometido, no vamos a adaptar la ley para que eso sea una realidad. En fin, no ese es el tipo de charla con el que me quiero atorar. Planteaba simplemente que la ultraderecha, emanada de la guerra cristera, de grupos en Puebla y en el Bajío, los tecos de la Autónoma de Guadalajara, en fin, no me refiero naturalmente al equipo de fútbol, sino a la universidad en donde se abrazan valores muy conservadores, Guanajuato, en sí todo el Bajío, y que siguen con esas ideas que a veces rayan en lo terraplanista y en otras en el cacicazgo, en el señor hacendado dueño de vida, obra milagros y de la autorización hasta si los modernos esclavos tienen derecho a tener hijos si es que la mujer no pasa primero por el señor de la casa, en fin, así parecieran, ¿eh? Pero ese instaurar el reino de Dios en la tierra tiene, uy, uy, otro día hablaremos de el vínculo entre la política y la religión desde el inicio de que el hombre empieza a luchar precisamente por imponerse al resto y tener jerarquías. Eso ocurre en distintas especies, pero la ley del más fuerte, en fin, la aspiración de dominar al resto. No me voy a detener en eso. A lo que me refiero es que esos principios a ultranza de la ultraderecha en México acusan al PAN de haberlos abandonado, de ser una derechita deleznable porque no se atreve a defender abiertamente esas creencias, porque las comparten. Y pues bueno, el contrasentido de aliarse contra el partido que estuvo tantas décadas en el poder y que es, vaya, tendrían que catalogarse nuevos pecados y todos adjudicárselos a ellos, por derecho de antigüedad, porque son quienes más han gobernado este país. Y válgame Dios, parafraseando, aliarse con el PRD, que invariablemente la izquierda ha tenido una visión progresista y su lucha precisamente por otorgar esas garantías del matrimonio entre personas del mismo género, la eutanasia, el aborto, etcétera. ¿Qué diablos hace esa trilogía tan dispar, unida? Pues bueno, no es difícil de explicar. Esa unidad se consigue en el pavor que le tienen a perder lo obtenido sin que nadie les diga nada a lo largo de las décadas. El poder ya
lo perdieron no del todo, porque algunas instituciones bien se cuidaron de que fuesen incondicionales hacia ellos. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Pues hay un choque entre la ultraderecha y la derechita blandengue, como le llaman, por el surgimiento de un candidato de ultraderecha, puesto que en el PAN no están, ni vieron con simpatía a Xóchitl Gálvez, y no están viendo que el PAN realmente haga su trabajo y abiertamente diga qué valores y qué principios está defendiendo, pues ellos salen a escena y dicen aquí va mi candidato, y le reclaman de inmediato a este actor Verástegui, que ya presentó su intento de registro ante el Instituto Nacional Electoral eh, como candidato independiente, y que se lleva de a cuartos con Donald Trump, y que recibe o debe recibir financiamiento de esos organismos que vigilan la democracia, norteamericanos, estadounidenses, por cierto, que lo mismo le dan dinero a Claudio X que seguramente a la ultraderecha. En fin, porque la ultraderecha también tiene una organización global y cada año se reúnen para ver avances, retrocesos, peligros, áreas de oportunidad, y se mapean el globo diciendo hasta dónde dominan, cuál es su siguiente meta, qué dificultades han encontrado por aquí, por allá, en fin. Alguna vez acudí a una de esas reuniones internacionales y nada más por citar, ahí estaban José María Aznar, por ejemplo, Felipe González, también expresidente español, a quien se elogia por la transición, en fin. Bueno, más franquista que Franco, más papista que el Papa. Pero bueno, sí pasó por algunas cosas por alto en el franquismo, pero en términos reales, pues bueno. Yo todavía no me explico cómo en pleno siglo XXI existen monarquías. Sigo sin entenderlo, y además por mandato divino. Figúrense ustedes. En fin, creo que ese choque entre la ultraderecha con Verástegui a la cabeza, si es que le dan el registro, o si también la alianza opositora también bloquea a la ultraderecha para no hacerle sombra a Xóchitl Gálvez. Porque las encuestas muestran que Verástegui pues no tiene malos números de aceptación, sobre todo considerando que tiene muy poco de haber ingresado a la política. Hasta aquí por ahora, los espero el día de mañana, sigan con nosotros, muchas gracias, cuídense mucho, hasta entonces.